cansados. Mis zapatos estaban rotos, mis pies estaban llagados, literalmente con llagas, con sangre, y no era la única que venía así. Había un hombre y unos señores que se acercaron a darme las gracias, porque creo que era una de las más jóvenes en el grupo, y en El Salvador nosotros estamos acostumbrados a jalar agua porque no tenemos los medios como autopotables. Estamos acostumbrados a jalar agua en cántaros, no sé, ¿saben? Sí, un cántaro. En la cabeza, eso desde chiquitas, te acostumbras. Sí, entonces, claro, cuando pasamos en el desierto había unos pozos, pilas con agua. Que es el agua que le dan al ganado. Un abrevadero. Tiene pájaros, tiene basurilla, tiene mosquitos, tiene de todo. Pero la necesidad. Sí, claro. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Raza Perrona, el podcast. Tenemos un nuevo episodio el día de hoy y nuestra invitada nos va a abrir esa edición. Es importante que te quedes hasta el final porque este tema que vamos a tratar el día de hoy le pasa a muchísima gente. Muchos de ustedes están en esa posición. Nuestra invitada está pues tratando de salir y ahorita le vamos a explicar de qué se trata, pero pónganse bien atentos porque esto les interesa. Muchas gracias por la invitación, es un honor y un placer estar acá y poder compartir este mensaje con todos los que siguen su podcast. Son millones, déjame decirte. No es cierto, es mi mamá. No es para todos. Es mi mamá, mi tía y a veces un primo que le pago para que lo vea. Por ahí vamos comenzando y pues va a llegar a muchísimos. Muchas gracias, Betty. Beatriz Guardado. ¿De dónde eres, Beatriz? Cuéntanos. Pues yo soy originaria de un pueblito muy pequeño llamado Berlín, que está en el departamento de Usulután, en El Salvador. Oh, wow. Soy salvadoreña. Tiene el nombre gabacho, Berlín, pero está en El Salvador. Es en El Salvador. Okay. Sí, así que soy salvadoreña de corazón y del alma. Qué bueno. Pero muy bendecida también por estar aquí en Estados Unidos. En este país de las oportunidades. ¿Cuántos años ya por aquí? Pues yo llegué aquí desde el 2001. Wow, ya son varios años. En el 2001 llegué yo aquí a Estados Unidos. ¿Fue fácil? ¿Fue complicado? ¿Fue una travesía difícil que pasamos a veces, cierto? Sí. Para mí fue bastante difícil. Fue bastante difícil porque, de hecho, por tantas cosas que pasaron, como muchos ya han escuchado, a los salvadoreños que dicen los 3 veces mojados. 3 fronteras, por esa razón, ¿verdad? Sí, porque son 3 fronteras las que pues tenemos que cruzar. Entonces, por eso muchos se refieren a 3 veces mojados. Entonces, pues tenía yo 20 años todavía aquí. Iba a cumplir 20 años. No tenía 20 años, sí, tenía 19 años. Coincida. Sí, pero pues desde muy pequeña yo sabía que quería muchas cosas grandes. Vengo de una familia muy humilde. Mis padres siempre trabajaron. O sea, ellos desde la madrugada hasta a la noche. Ahí no había horario de entrada ni horario de salida. Claro que mis padres siempre trabajaron para ellos mismos. Mi papá era un emprendedor que él, de pequeña sí trabajó para alguien, tal vez hasta que tenía yo como 4 años, pero siempre buscó él avanzar, y creo que eso es lo que a mí lo que él nos enseñó. Te sembró la semillita. Y tenías para algo grande yo llegué para aquí, para este lado. Qué bueno. Sí, ellos siempre nos dieron lo necesario dentro de sus posibilidades. Siempre he pedido muy fuerte con mi mamá a la par. Mi mamá nunca se quedó todo el tiempo juntos, siempre ellos los dos. Mi papá trabajábamos, porque nosotros desde pequeña, cuando nosotros me refiero a mi hermana. Tengo una hermana y pues juntas, ella es un año menor que yo,
y trabajábamos con ellos, porque solo éramos las dos y mis papás en la casa. Entonces mi papá, comenzábamos en la siembra de maíz y la cosecha de frijoles. O sea, desde el principio, preparar la tierra hasta cosecharlo y sacarlo a vender, a la venta. Claro, sí, mi papá guardaba lo que se necesitaba para hasta casa. poner la siguiente cosecha. Y Hasta que las llegaba tortillas también, para porque tortillas y yo eso. me acuerdo cuando se sembraban los maíz también, se vendía un poquito, pero más que nada, bueno, nosotros los mexicanos todos lo hacemos con maíz, así necesitamos costales, pero sí. Sí, frijoles y maíz. Sí. Frijoles y maíz. Así me papá avanzando, poco a poco él de repente compró un solarcito, otro solarcito y así hasta que llegó a construir nuestra casa. Me recuerdo que mi papá llegó a tener 4 solares. De allí se transfirió a comenzar a comprar ganado. No llegó a ser bastante, pero era lo que él hacía. Y luego después, desde pequeño, pero si no era la cosecha de maíz, al tiempo de la temporada del café, íbamos a cortar café a las fincas, pues de los señores que sí tenían fincas de café. Y ya más adelantito después del ganado, ya mi papá comenzó a sembrar café también y ahí andábamos. Ya para esa época ya fue cuando yo ya estaba más grande y desde pequeña yo decía que yo quería algo más, porque mis sueños la verdad era terminar una carrera. Incluso mi papá, yo no sabía que él había ahorrado para que yo pudiera inscribirme en la universidad con mi mamá, pero ellos sabían que yo quería venir para acá. No había quien nos ayudara, los familiares que ya estaban acá le dijeron a mi papá todo el tiempo que no. O sea, no hubo ayuda por parte de eso, pero de repente un vecino un día, ya ese apoyo, yo tenía los 19 años, le llamó y dijo que él nos podía prestar el dinero. Entonces yo ya me había graduado en la high school, como dicen aquí, ¿verdad? Que es el bachillerato para nosotros en El Salvador. Sí, sí. Y trabajé en una fábrica. Me recuerdo hasta la fecha que por 2 semanas, jamás se me olvidar, mi cheque era de $60. Por 2 semanas trabajadas, 10 horas por día. ¿Eso es mucho, eso es poquito, o es un salario? Es demasiado poco. Pues yo cuando oigo dólares, bueno, en México, bueno, sí se manejan mucho los dólares, especialmente en la frontera, ¿verdad? Pero todos son pesos. ¿Allá son dólares en El Salvador? En El Salvador son dólares. Oh, sí. Antes eran colones, pero ya para cuando yo tenía 19 años ya se manejaba el dólar. Okay. Pero era muy poquito, $60 para ti. Prácticamente. Mucho trabajo, poquito dinero. Pues, Dice, sí, porque si mal no recuerdo, creo que viene siendo como $5 por día. Wow, ok. Sí, Imagínese estar ganando $5 por día. Y entonces un día que yo ya iba a regresar a mi casa porque yo trabajaba en la capital, cuando le llamé a mis padres, parece de que pues el siguiente día ya mi papá me dio la noticia de que incluso en esa semana yo ya iba a inscribirme en la universidad porque mi papá esa semana me dijo, llévate el dinero y te inscribes a la universidad. En la misma semana fue cuando le llamaron y decirle que le prestaban el dinero para que yo me viniera para acá. Entonces, cuando hablé con ellos, decides, te inscribes a la universidad porque ellos sabían que yo quería venirme para Estados Unidos. O sea, ya habíamos estado en el proceso de querer llegar. Y es chistoso ahora, pero el momento que yo estaba hablando con mis papás, estaba en un parque del supermercado, uno de los teléfonos donde me le ponía la moneda para llamar. Acababa de salir de un supermercado porque les había comprado unas cositas a unas primitas que vivían con nosotros. Cuando llegó tipo y me puso algo acá. Y yo me paralicé. Acababa de comer con mi mamá cuando sentí acá. Y me dijo, dame todo lo que tienes. En mi mente lo único que yo reaccioné fue, mi papá había reunido $1,000. Si yo ganaba $60, $1,000 era muchísimo. Muchísimo. Sí, sí. Y recuerdo que mi primera cosa fue el trabajo de mis papás. Entonces me recuerdo que yo tenía unas monedas y unos cuantos billetes en la mano de pura casualidad porque le había estado poniendo el teléfono. Le di eso y me quitó la bolsa que tenía en la mano. Pero en ese momento salió una compañera del trabajo y gritó mi nombre. Y yo volteé, cuando él escuchó eso, él corrió y se subió a un micrófono y se fue. Gracias a Dios. ¿Y tú llevabas el dinero de tus ahorros? Llevaba el dinero que mi papá me había dado para inscribirme en la universidad en mi mochila. Entonces esa fue mi mayor preocupación en el momentito. Y así fue, me regresé al siguiente día a mi casa, hicimos los planes y ya, en unas 5 días, 7 días, el viaje estaba listo para que me viniera para acá.
Y gracias a Dios también mi papá consiguió tener para una prima y una amiga para que no me viniera sola. Porque estaba muy jovencita y Sí, me acuerdo claro. de que Y esos peligros en ese camino de llegar a los Estados Unidos se escuchan tantas cosas y tantas historias que... sí, Sí. y claro que esto es por eso, porque así como mi historia, yo sé que hay muchísimas historias, Oh, sí. unas iguales, parecidas, peores, Peores. peores. Entonces, nos venimos cuando llegamos a México, ahí donde agarraron, nos regresaron otra vez, pero ya no nos regresamos a El Salvador, sino más llegamos a Guatemala y regresamos otra vez. Y O sea, de Guatemala los devolvieron de México, de México, los de devolvieron para El México. Salvador. La policía de México, creo que le llaman la Policía Federal, nos agarró y pues como no somos mexicanos, nos regresaron. Y llegamos a Guatemala y de Guatemala otra vez me volví para seguir. Y todo ese tiempo sin contacto con mis padres ni nada. Incluso ya cuando por fin llegué acá, mi mamá sorprendida. Claro que en el proceso de llegar acá pasamos muchísimas cosas. Eh, una de ellas, por ejemplo, fue que nos metieron a un tráiler. Éramos 120 personas en un tráiler que traía, según, piñas. Veníamos rodeados de piñas adentro del tráiler. Otra de las grandes aventuras que ahora le llamo aventuras, antes no podría ni hablar de esto. Ya lo sé. Pasamos 6 días en el desierto. 6 días en el 6 días desierto en el desierto. de Arizona. Sinceramente no me acuerdo ni qué parte ni por dónde. Ya no lo recuerdo sinceramente. Pero sí, 6 días en el desierto y a los 2 días y medio se terminó el agua y la comida. Y de ahí para allá, jamás en mi vida había visto a alguien, especialmente hombres, pelearse por comida. Lo único que había era la mitad de una barra de pan, los panes que se usan para los sándwiches, quedaba la mitad de la bolsa y una lata de frijoles. ¿Para cuánta gente? Éramos, yo creo que aproximadamente entre 20 a 30 personas. Era el grupo con el que ya por fin estábamos en el desierto. Había un hombre queriéndose Por esos barros de por esa bolsa de pan y la lata de frijoles. Y les quedaban 3 días por delante. Todos andaban 3 días por delante. No traíamos cobija, no traíamos nada. Porque en el camino a México perdimos todo, robaron lo que traíamos, pues tomamos lo que traíamos. Pues. ¿Cuántos sacrificios, no? ¿Cuántos sacrificios para llegar a este país? ¿Cuántas aventuras? ¿Cuántos sufrimientos? Y hay unos que quedan marcados de por vida, porque hay historias tremendas en Yo, esa frontera. sinceramente, le doy gracias a Dios, porque sin Dios sé que no estaría acá. Sé que Dios me ha acompañado siempre, que han habido ángeles en todo mi caminar, gracias a Él. Porque sinceramente en esos 3 días, incluso mi prima, que es la que venía conmigo y una amiga, mi prima hubo un momento en que ella dijo, yo ya no puedo. Y así vieron 300 personas. Pero gracias a Dios pudimos salir de ahí. Habían señores, hombres, que no aguantaban. Me recuerdo que cuando por fin llegamos a Los Ángeles, porque ahí fue donde nos llevaron a un lugar, estábamos cansados. Mis zapatos estaban rotos, mis pies estaban llagados, literalmente con llagas, con sangre, y no era la única que venía así. Había unos hombres y unos señores que se acercaron a darme las gracias, porque creo que era una de las más jóvenes en el grupo, y en El Salvador nosotros estamos acostumbrados a jalar agua porque no tenemos los medios como actuales. Estamos acostumbrados a jalar agua en cántaros, no sé, sabrán. Sí, sí, un cántaro. En la cabeza. En la cabeza, eso desde chiquitas, de las sombras. Sí, entonces, claro, cuando pasamos en el desierto, había unos con pozos, pilas con agua. Que es el agua que le dan al ganado. Un abrevadero. Tiene pájaros, tiene basuritas, sí. Tiene mosquitos, tiene de todo. Pero la necesidad. Sí, sí, claro. Entonces, de ahí encontramos botellas tiradas, porque pues claro, no somos los únicos que hemos pasado ese camino. Y agarramos, llenamos botellas, los galones de agua o las del 2 litros de soda. Y con esas yo les ayudaba a poner en la cabeza y una en cada mano a los que ya no podía para poder seguir avanzando. Qué bueno. Entonces, siempre tengo eso. Qué bueno, te quedó ese recuerdo de toda la travesía
y todos los esfuerzos para llegar a este país. Y no sé si fue tu caso o no sé, no lo sé. Ahorita me lo vas a contar. Pero fíjate, traigo esto a la mesa porque hacemos muchos sacrificios, pero una vez que estamos aquí, nos relajamos, nos acomodamos, nos buscamos un trabajo de las 8 o 10 horas y como que se nos olvida toda esa travesía. Mi historia es muy parecida a la mía. Y cuando yo sufrí esos momentos en Estados Unidos, mis primeros días en Estados Unidos, batallé mis primeros años, no los primeros días, batallé mucho. Y yo me decía en mi cabecita, si yo no logro ser exitoso, no habrá valido la pena el sacrificio. Exactamente. Esa palabra me la repetía siempre que pasaba un momento duro. Si no logro ser exitoso, no habrá valido la pena el sacrificio. Sí. Y te comento esto porque previo a la entrevista me dijiste que duraste muchos años en un trabajo cómoda, como quien dice, ¿verdad? Pero hoy finalmente estás viendo que hay muchísimas más oportunidades, que hay más. Cuéntame un poquito de eso, porque es bien importante que le abramos la visión a la gente. Sí, claro, y precisamente yo todavía estoy en mi trabajo Ok. y por el cual le doy gracias a Dios, porque sabemos que es el recurso que nos ha ayudado a poder avanzar, ¿verdad? Con mi esposo y yo siempre andamos buscando emprendimientos y lastimosamente pues también, pum, Sí. lo una, dos veces, varias veces. Pero gracias a Dios hay un momento en el que sí, estamos queriendo siempre avanzar. Tengo 20 años en mi trabajo, pero yo siempre he querido más. Pero Claro. has luchado, has tratado, y a Sí, veces no se da la no se primera, ni da la la primera. segunda, ni la tercera, No, no. pero estás metiéndole millas a la cabeza, Sí. estás aprendiendo. Y Y sabe, lo interesante es que, por ejemplo, mi hijo, el mayor, tiene 21 años. ok, Un muchacho muy inteligente también. Y de repente un día él dice, Ma dice, ¿qué te pasa? Y le digo, porque él sabe que a mí me gusta siempre estar aprendiendo o lo haciendo. traes de herencia, tu papá era un Claro. Y emprendedor. dice, le digo, ¿por qué? Dice, Ma dice, ha estado viendo películas todo el día. Y le digo yo, ay, pues que es mi día de descanso. Dice, no, ma, dice, tienes que hacer algo. Y él me hizo recordar otra vez que yo estaba otra vez cayendo en la zona de comodidad. Entonces dije, oh, sí es cierto. Y eso fue apenas el año pasado, porque como quedó trabajada, porque hace unos cuantos años con mi esposo perdimos casi más de $100,000, siempre buscando en las inversiones y eso. Entonces, y claro, todo eso hay que pagar de regreso, ¿verdad? Cuando uno se mete así. Y eso me hizo. Y otra es que en mi trabajo me preguntan, le dan a uno unos pindecitos por cuántos años lleva, cosas así. Ok. Entonces mi vacía tengo varios. Y dice al cliente, incluso los de la compañía, dice, ¿cuánto? ¿Que ya muchos años acá? Le digo, literalmente toda una vida. Cuando digo toda una vida me refiero a que cuando yo comencé en ese trabajo, mi hijo iba a cumplir 1 año. Ahora él ya tiene 21 años. Entonces, literalmente toda una vida, 20 años de trabajo. Pero ahora, gracias a Dios, con mi esposo estamos siempre avanzando en las inversiones, porque queremos llegar a la libertad financiera. Yo no quiero estar dependiendo de mi trabajo por el resto de mi vida. Betty, déjame hacerte esta pregunta. ¿A qué tú crees, y eso es bien importante que la gente lo realice, ¿a qué tú crees que nos estancamos tanto tiempo, nos acomodamos tanto tiempo? ¿A qué se deberá eso? ¿A que nuestro medio ambiente, la gente que conocemos, a qué tú consideras que es la razón de que nos estancamos tanto? Y no es que nos estanquemos, porque estamos trabajando y estamos generando y obviamente eso, ¿verdad? Pero me refiero, nuestros sueños de emprendimiento se quedan como que opacados. ¿A qué crees que se deba a eso? Muchas veces es más que nada la rutina. Y creo que cuando entramos en la rutina, y como lo dice Robert Kiyosaki, cuando entramos en la carrera de las ratas, ¿verdad? Que es un círculo, y todos los días nos despertamos a cierta hora, vamos al trabajo, terminamos el trabajo, y regresamos a la casa. Y ahí estamos, y ahí estamos. Y como hispanos, a veces es muy difícil. Una, por el lenguaje, sentimos que es una barrera muy grande. Y sí la es. Pero, por ejemplo, mi libro, el que aún escrito, se llama Reescribiendo el sueño americano.
más allá de la frontera. Me encanta ese título. ¿Por qué? Porque primero tenemos que recordar que si estamos en Estados Unidos es porque teníamos en nuestra mente y en nuestro corazón sueños. Pero llegamos a Estados Unidos y lastimosamente la rutina, las responsabilidades, si ya tenemos familia, las ganas que, claro, de ayudar a nuestra familia que dejamos en nuestro país, nos enfocamos solo en trabajar, en trabajar, en trabajar. Y son muy pocos los que se dedican a aprender, a mejorar, para tener una vida mejor. Entonces yo digo, ¿cuál era el sueño americano que en realidad te trajo? Llegaste a Estados Unidos, llegamos a Estados Unidos y ese es el sueño americano. Pero ese sueño americano que ya logramos terminó enterrando los sueños por los que decidimos llegar acá. Digamos que a veces es bien importante estar en el círculo correcto, ¿no? De gente, porque a veces también nos opacamos o nos quedamos chiquitos por nuestro referente. Ninguno, a lo mejor, o no muchos familiares o conocidos piensan más arriba, quieren llegar lejos, quieren soñar más grande, porque todos hacemos, nuestra familia, nuestro círculo es el mismo de todos, y dices, pues todos tienen un trabajo de las 8 horas, de las 10 horas, pues eso es lo que tenemos en la mente. Sí. Pero, por ejemplo, en esta ocasión estamos aquí en Miami, un grupo de visionarios, no voy a decir emprendedores porque no todos tenemos un negocio, pero yo creo que sí realmente somos emprendedores porque el emprendimiento empieza aquí, Sí. con la educación, con lo que Sí. te vas, con ese mindset, ¿verdad? Cuando ya tienes este referente de otras gentes que lo han hecho, que te abre la visión y piensas, wow, yo también lo puedo hacer, mira. Lo puedo lograr. Lo puedo lograr, Lo el puedo que él es lograr. igual que yo, viene del mismo país y está logrando grandes cosas. Y es importante ese círculo, salirse del referente de la gente que se queda, ¿verdad? Y no es nada absolutamente, no me refiero a que esté malo, simplemente si tú quieres alcanzar más, hay más. Claro. Hay más, pero tienes que encontrar esa gente que te emocione, que te entusiasme, que te ayuden a salir adelante como lo estás haciendo tú. Y es que eso es muy cierto, porque por ejemplo, digamos, los que traemos a nuestros familiares para acá, ¿verdad? Si usted está trabajando en un restaurante, ¿dónde va a comenzar a trabajar su familiar o su amigo? En el En restaurante. el restaurante. Si usted está trabajando en el campo, ¿dónde van a comenzar a trabajar sus amigos o sus familiares que están llegando acá? En el campo, lo cual es un trabajo que para mí de mucho respeto y mucha honra. Claro, claro, Porque todos son. todos son trabajos duros, ¿verdad? Y que no cualquiera lo va a hacer. No cualquiera lo va a hacer. Y yo digo, los inmigrantes en los campos, o sea, son trabajos que en realidad merecen darle un aplauso a esas personas. Si no, lo comemos. Si no, no comemos. Si no, no comemos. Vamos a un restaurante y ¿qué pasa? La mayoría son hispanos. Correcto. Ustedes lavando platos, cocinando, ¿verdad? Entonces es el círculo. Y si no hay nadie en ese círculo que esté buscando un avance más, por eso nos estancamos. Sí, y precisamente, bueno, me encanta porque tú ya miraste que hay algo más, tú ya miraste que se puede lograr más. De hecho, eres autora de un libro. Cuéntame de ese libro. Primero dame el título. Ok. ¿Y por qué lo hiciste? ¿Y dónde lo podemos comprar? Gracias, gracias. Mi libro se llama Reescribiendo el sueño americano más allá de la frontera. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, el sueño americano que nos trajo acá. En mi caso tuve que cruzar 3 fronteras. Ustedes, si es de México, una frontera. Hay otros de Honduras, ¿verdad? De Nicaragua y de muchos países más. Entonces, pero llegamos a Estados Unidos. En mi libro hablo un poquito de mi historia, de cómo dejé mis raíces, mi familia, mis padres. Que algo muy importante es que a los pocos años de yo haber llegado acá, desgraciadamente mi papá murió. Y eso es una cosa que yo no se la deseo a nadie. No pudiste ir a verlo. No pude regresar a verlo. Sí. ¿Por qué? Porque no tenía papeles. Y ya tenía un niño de 1 año. Entonces mi decisión era, tú regresas a El Salvador y ya no vuelves, pero tu niño, Sí. ¿verdad? Gracias a Dios, en mi caso tenía el TPS, pude pedir un permiso para salir.
pero ya no pude llegar a tiempo para enterrar ni a mi padre por última vez. Y sé que así hay muchos casos. Entonces, esa es una parte de mi libro, cuento un poco de mi historia. Pero más que nada, mi libro estoy queriendo inspirar a nuestros compañeros, nuestra familia, porque somos latinos, somos una sola familia. Quiero inspirar de que si en algún momento se sienten espalcados, que sienten que no pueden, sí podemos. Sí podemos. Por supuesto. Hay que recordar que solamente el haber tomado la decisión de abandonar todo lo que conocías y llegar a un lugar desconocido, eso es una gran... Ya eres un triunfador. Sos un triunfador. Sí. Exactamente, sos un triunfador. ¿Por qué? Porque no cualquiera abandona sus raíces. No cualquiera se aleja de su familia. La familia es lo más importante que tenemos. Yo amo a mi familia con todo mi corazón. Haría cualquier cosa por mi familia. Y abandonar eso, dejar eso, y muchas veces, como en mi caso, no volví a ver a mi padre. Muchos abuelos, hermanos, cosas que han pasado. Entonces, en mi libro hablo de eso. También tengo ejemplos de personas que así como nosotros decidieron en un momento emprender algo, un sueño, ya aquí en Saúl, y ahorita están teniendo mucho éxito. ¿Por qué? Porque decidieron de salir del círculo en que la mayoría nos encontramos. Entonces su libro es para impulsar a los inmigrantes, para decirles que hay más, que ya lograste ese primer triunfo de llegar a los Estados Unidos, que ya es un logro. Ahora no te quedes ahí tanto tiempo, ahora hay más, y hay más, y hay más. Y cualquiera tiene la capacidad de lograrlo, ¿cierto? Es que recordemos que si llegamos a Estados Unidos era porque creíamos, teníamos esa gran fe y esperanza de que al llegar a Estados Unidos podríamos lograr todo. Correcto. Y ya estamos en Estados Unidos, ¿verdad? Y muchas veces, claro, está la barrera o malos pensamientos negativos que dicen no tienes papeles. Pero sabemos que si te informas, no importa si tienes papeles o no, tú puedes emprender. Hay muchos millonarios ya Sin papeles. sin papeles. Sí, toda la razón. Muchos millonarios ya sin papeles. Entonces, que eso no sea una barrera que nos detenga. Que acordémonos que si cruzamos esa frontera, hay que cruzar las que nos están deteniendo en este momento. Es importante estar rodeado de la gente correcta. Cierto. Porque, 100%. por ejemplo, estuvimos en esta conferencia estos días, ¿verdad? Y ahí todos son los inmigrantes. Y muchos de ellos millonarios y muchos de ellos solamente con un ID de su país. Correcto. Pero si tú le preguntas a esta gente millonaria, ¿lo puedo lograr yo también? Por supuesto que lo puedes lograr, te van a decir así. Sí. Te van a apoyar. Como si nada. Como si nada. Como si nada. Por supuesto, más sin embargo, a alguien que no ha logrado nada, hace la misma pregunta, que te dice, ¿cómo lo vas a lograr? No si puedo. no tienes papeles, si no tienes inglés. Entonces es importante que tu sueño no se lo cuentes a mentes chiquitas. ¿Quieres matar tu sueño? Cuéntaselo a una mente chiquita y ahí va a quedar, ahí va a quedar. Un día le escuché algo a alguien y ahorita no me recuerdo quién, pero dijo, piensa, analiza dónde estás. Si eres el más inteligente, vamos 5 personas. Si sos el más inteligente de esas 5 personas, estás en el círculo equivocado. Correcto. Porque no estás aprendiendo nada más, no vas a poder avanzar. Tienes que irte donde tú eres el que menos sabe. Porque si hay 5 más que saben muchísimo más que tú, vas a aprender. Yo voy a aprender de usted, porque usted ya está más avanzado que mí. Y así muchos. Sí. Es el medio ambiente, ese es tu círculo, como decíamos hace un ratito. Necesitas tener un referente de alguien que ya lo hizo, de alguien que ya lo logró, para que tú veas que sí es posible. Porque si estás en un círculo pequeño en donde todos hacen lo mismo, trabajan 10 horas, el fin de semana hacen su carne asada, otra vez a volver y otra vez el mismo círculo, pues no vas a salir. ¿Y sabe qué pasa? Que cuando ahorita que usted menciona lo de la carne asada, muchas veces pagar un curso para alimentarnos se nos hace caro. No, pero ¿cómo crees que yo voy a pagar eso? No, porque te van a lavar el cerebro si pagas. Te van a robar. Te van a hacer un parchazo exitoso. Sí, pero te dicen vamos a una carne asada, vamos a comprarnos una de aquellas. No andes mirando el precio. Y a veces en una te gastas $100.
$200 en puras bebidas. Y nomás en comida, porque si te gusta jalar la banda, como somos los mexicanos, Estamos hablando de te muchísimo estás más. hablando, te estás hablando de 1.500, 2.000 en una sola sentada. Exactamente. Y ahora me pongo a pensar yo, si dependiendo del trabajo que tienes, Ujú. si vos en qué trabajas, ¿verdad? $1,000, ¿los ganas en una semana o los ganas en 2 semanas? Sí, Para gastártelos en un día es algo que en ese mismo día se acabó. correcto. Pero bueno, Betty, tú ya no estás ahí. Tú ya no estás haciendo en el círculo pequeñito, tú ya estás saliendo, porque tienes un emprendimiento, ¿no? ¿Ese bienes raíces? Bienes Sí, raíces. bienes raíces. ¿Cuánto tiempo tienes ya con ese emprendimiento? Sinceramente, con mi esposo, la primera casa la compramos en el 2005. Ok, ¿Ok? No teníamos información de nada, simplemente decimos que era una renta. Estábamos jovencitos, sin información de nada, decidimos, cuando se vino la recesión, perdimos se perdió. esa casa. Y me acuerdo siempre de mi papá, porque cuando le dije el precio de la casa, me dijo, pero esa casa no es, lo vas a poder hacer. Entonces prácticamente fue la primera, pero de ahí cuando perdimos todo en el 2008, quedamos y fue cuando entramos en el círculo de que ya no mirábamos salir. Sí, sí, sí. Ahora, gracias a Dios, hace 6 años volvimos a caer en perdimos los $100,000. Volvieron a intentar Volvimos a hace intentar. 5 años y otra vez les fue Lo mal. perdimos en un curso, porque era aprender. O para Para hacerla. Lastimosamente nos fuimos con las personas equivocadas y perdimos dinero. Pero aquí seguimos y ya llevamos 6 años invirtiendo poco a poco con mi esposo. Y gracias a Dios hasta la fecha en el lugar donde vivimos tenemos 2 casitas y tenemos otras cuantas propiedades en Illinois y en Mississippi. Y Felicidades. entonces, muchas gracias. Estamos en el camino y primeramente Dios con ello, yo digo, siempre digo, de la mano y con ayuda de Dios todo es posible. Por supuesto. Y por la gracia de Dios es que ahora estamos acá. Y siempre, siempre la honra y gloria para Papá Dios. Amén. Y felicidades porque no te diste por vencida la primera, ni tampoco la segunda, y ahora ya están viendo sus resultados. Amén. Mucha gente, al principio, en la primera, ahí quedaron, ya no volvieron a intentar más. Y tú lo estás haciendo con tu esposo. La primera perdiste, la segunda también, pero hay una tercera y esa va a ser la buena y le está yendo muy bien. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y felicítame a tu esposo, no lo conozco, pero qué bueno que tiene ese coraje y esas ganas. Y ahora sí, el sueño americano, pues ya está, ya lo tienes hecho, ¿no? Porque Ya. el sueño americano, le llamamos el sueño americano, que es comprar nuestra primera casa y eso, ¿verdad? Tú la tienes y ya lo rebasaste porque ya eres una inversionista. Al tener una casa de inversión, una casa de renta, te pasas a ser un inversionista, ¿verdad? Y vas a ir creciendo, porque ese es lo maravilloso de este gran país. Así es. De que no hay una barrera, No. no hay un techo. No. Ese techo solamente Es está en la ilimitado. cabeza. Es sin límites. ilimitado. Correcto. Es ilimitado. Nomás necesitamos informarnos, querer avanzar, querer aprender más. Y vamos para adelante. Y darle para adelante. Vamos para adelante. Qué bueno, me da muchísimo gusto y voy a estar casi segurísimo que ese libro, cuando salga, va a empoderar a mucha gente. Esa es la finalidad del libro. De hecho, ya está. Oh, ¿ya lo tienes? Ya lo tengo. ¿Dónde está? Me lo hubieras traído para acá. Está en Amazon. Ya lo pueden Por comprar favor, en por Amazon. favor. Acuérdense, reescribiendo el sueño americano más allá de la frontera. Reescribiendo el sueño americano más allá de la frontera, y esa es la historia de Betty, de sus orígenes y hasta dónde has llegado ahorita, y estoy casi seguro que no vas a ser el primero. No. Vas a hacer una saga de libros. Sí. Y a veces, amigos, cuando uno les dice, tengo un libro, lo ves como presunción, ¿verdad? No lo vean de esa manera, amigos. Véanlo como una inspiración. Véanlo como que en este libro voy a encontrar la vida de una persona normal, salvadoreña, que cruzó 3 fronteras, que trabajó desde niña, que llegó a este país y por un momento estuvo en la rueda de la rata que le llamamos, pero finalmente ahora esa puede ser también tu historia. Por eso les digo que no lo vean como un celo, como una presunción. Yo siempre he pensado que la gente lista se inspira de una vida como la tuya. Se inspira de ver a alguien que ha salido como adelante. Se inspira al ver que una persona normal, quizás
del mismo país tuyo, está saliendo adelante. Y esa gente inteligente se inspira. Todos los demás, presumida, ¿para qué lo andas diciendo? ¿A quién le importa si tienes tu libro? Así que todo aquel que es un triunfador tuvo un referente, tuvo una inspiración. Sí. Y una inspiración puede ser cualquier persona. Así que júntense con ese tipo de personas que inspiren. Júntense con ese tipo de personas que lo van logrando. Y casi yo estoy seguro, Betty, que si tú algún día te llegan a contactar, te llegan a llamar, te llegan a escribir quizás por las redes sociales, tú vas a poder ayudar a esa gente. Tú vas a poder darles el consejo que ellos están necesitando, ¿correcto? Esa es la idea, precisamente esa es la idea. Por eso es que estoy acá. Bueno, como dice, a veces no estamos acá para presumir nada. Es simplemente queremos inspirar. Queremos darle a conocer que todos somos iguales. Todos somos iguales. Simplemente tenemos que buscar el camino. No olvidarnos del por qué estamos acá. Tal vez sea para dejar un lado. Tú quieres que tu familia esté y quede mejor de lo que tú estás. Correcto. Y por eso esa es la lucha. No es presunción, no es creerte más. Todos somos iguales, no importa dónde estemos, porque al final, ¿verdad? Ante Dios, Sí. ahí no hay diferencia. Sí, sí, no, y al que mucho da, mucho también le llega, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es, si la gente quiere tener alguna pregunta para ti, te puede contactar por tus redes sociales? Claro, ¿Tienes? me pueden seguir en Instagram, estoy como tu mente es tu fortuna, igual a riqueza total. ¿Por qué? Me gusta. Porque pues lo que sembremos acá es lo que vamos a cosechar. Y primero hay que invertir acá para poder traer más. Invierte en tu mente, que tu mente llenará tu Tus bolsillo. bolsillos, correctamente. Sí. Besti, me dio muchísimo gusto estar contigo, me dio muchísimo gusto conocer tu vida. Estamos tomando esta asesoría, pero a veces vemos a las personas, platicamos poquito, pero no sabemos la vida, que yo también aprendí mucho de ti. Muchísimas gracias por estar en mi podcast. Te deseo muchísimo éxito, que ese negocio, ese emprendimiento de bienes raíces alcance y suba como la espuma y que no pare en el nombre de Dios para beneficiar a muchísima gente Sí. también. Primeramente Dios, eso es lo que queremos, ayudar al que quiera, ¿verdad? Dejarse ayudar. Todos necesitamos un empujoncito y todos necesitamos una guía y eso es lo que yo quiero, ayudar a todos los hispanos que mayormente puedan. Me encanta. Betty, muchísimas gracias. Gracias a usted. Señoras y señores, nos despedimos por el día de hoy. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta el próximo episodio de Raza Perrona, el podcast. Hasta la próxima.